Hola amigos de la pantalla, tenemos un invitado de lujo, ni más ni menos que Michel Amado. Michel, ¿cómo estás? Muy bien, Alfonso, gusto estar aquí. Igual a todos. Pues Michel es un gran fotógrafo y él últimamente se ha dedicado mucho a la fotografía del stop motion. Entonces, lo primero que te quiero pedir es que nos digas qué es el stop motion. Bueno, el stop motion es una técnica cinematográfica que se deriva justamente del proceso de captar la imagen. A diferencia de live action, es capturar cada movimiento cuadro por cuadro. Esto significa que se hacen regularmente, pueden ser 24 o 12 fotos que dividen los movimientos de un sujeto en un segundo, ¿no? O sea, el cine trabaja 24 cuadros por segundo, el stop motion se fotografía en 24 veces los movimientos de manera paulatina y separada para crear la sensación de movimiento. Ahora, ¿cómo llegaste tú al mundo de la animación? Bueno, de la manera más divertida puede ser siempre la inquietud por las caricaturas. Siempre me llamaba la atención cómo objetos inanimados podían tener vida. Esto es desde Bugs Bunny, los Picapiedra, los supersónicos, cosas que cuando era niño me parecían fantásticas. Después descubro con los flipbooks, donde dibujaba en clase, ya sabes, el personaje en la primera hoja, luego iba corriendo y todo Luego esto. sí, luego le hacías así, tuc, 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 tuc. Y tenía el efecto del movimiento, por lo que me llamaba más la atención la fantasía del movimiento que las mismas clases. Y digamos, poco a poco fui abonando esa historia de descubrir qué pasaba o por qué sucedía el movimiento, hasta el grado que fue mucho más seria la formación, cuando después de estudiar comunicación, después de estudiar un posgrado en cinefotografía, comprender un poco más la técnica, tuve la oportunidad de acercarme con René Castillo, porque cuando estaba en la carrera colaboré en Hasta los Huesos, en Sin Sostén con ellos, de asistente, de producción, muchas cosas muy básicas, y posteriormente me vuelvo a acercar con René después de regresar de Barcelona, de tomar el posgrado de cinefotografía, para colaborar de manera más seria, que ya fue dirigir la fotografía de comerciales, especialmente comerciales. Después hicimos Bajo la Sal, recuerdas que hay unas escenas de animación, eso fue mi debut serio, digamos, en la parte del cine, y posteriormente fui creciendo y haciendo cosas mucho más sofisticadas en términos de publicidad, en términos de cine y en términos experimentales. Bueno, y hablando de las cosas complicadas, acabas de terminar, bueno, hiciste la fotografía de un largometraje que Sí. está ahí, que es Insomnia. Cuéntanos de eso, por favor. Bueno, Insomnia es el primer largometraje de stop motion mexicano que dirige Luis Telles, quien además ganó el Ariel por Vive el Rey, que se comenzó a producir, digamos, ya en set el año antepasado, me parece, o pasado, no recuerdo muy bien, y me invitó a hacer la dirección de foto de Insomnia. Y nada, es una experiencia maravillosa porque es mucho más... a diferencia, digamos, de los ejercicios de publicidad que son muy veloces, el cine es mucho más cuidadoso, sofisticado, cuidado, ¿no? En muchos sentidos, desde la preparación, la construcción de las maquetas, los movimientos de los personajes, las decisiones atmosféricas, las emociones que queremos crear a través de la luz o el movimiento de cámara. Es mucho, mucho más cuidado que el trabajo en publicidad, por ejemplo, que siempre implica la velocidad para resolver criterios de los clientes o cuestiones de temporalidad, ¿no? Es terminar la siguiente semana un proyecto, ¿no? Claro, ahora, hablando, por ejemplo, un largometraje, su duración es 3 semanas de rodaje, 4 semanas de rodaje. ¿Cuánto es la duración de de grabar Muy animación? largo. Ah, bueno, en acción viva es mucho más rápido todo. Eh, en stop motion, a ver, producciones como por ejemplo Cubo, creo que Cubo fue de 90 semanas de producción, pero esto implica además la pre y la post, ¿no? Que en animación lo que sucede es que la post siempre va emparejada. Tú terminas una serie de escenas y entonces se va directo a post. Entonces yo creo que un largometraje debe estar en animación, debe tomarse entre 2 y 3 años cuando hay el presupuesto adecuado y la gente adecuada, es decir, no sé, desde 40 sets hasta 70 sets, por ejemplo, creo que Cubo tuvo como 70 u 80 sets, y dependerá del presupuesto que se tenga para hacer una película. En México,
pues Insomnia es la primera experiencia de un largometraje y en realidad todos los que participamos venimos sin un bagaje extra, ¿no? Es decir, tenemos algo de cortometrajes, de publicidad, pero ninguno hemos hecho un largometraje, entonces estamos pisando un terreno agreste, ¿no? Difícil, entonces estamos aprendiendo a hacer las cosas al mismo tiempo que las hacemos. No estoy seguro cuánto tiempo tome terminar Insomnia, pero lo normal debería ser un año de producción, si existen los animadores, los sets, el equipo de cámara, el equipo de dirección, el equipo de producción que sea necesario, ¿no? Pero insisto, esto es una experiencia nueva para todos los que estamos haciendo Insomnia y lo iremos descubriendo en un futuro. Ahora, también hay que hablar de que vivimos un momento donde la animación, el stop motion, empieza a crecer mucho, que en Guadalajara va a ser la cara del cine durante muchísimo tiempo con todos los planes que tiene la Universidad de Guadalajara. Mi pregunta sería, tú vas a seguir ya en el stop motion y no nos puedes decir demasiado. Quiero adelantarles algo. Mi estimadísimo Michelle va a trabajar en el extranjero en una película muy importante. ¿Qué nos puedes decir que para que no te caiga un rayo y la gente no te persiga? Puedo decirles que es una producción de Netflix, que es una producción de stop motion y que se va a filmar en Portland a partir del próximo año. Es una película, pues sí, de stop motion en la cual participaré en el equipo de cámara como en una posición, en un rol que se llama Lighting and Camera, que en animación está el director de foto, luego hay más o menos entre 4 y 6 Lighting and Camera dependiendo del tamaño de la producción y nosotros ponemos, ponemos las palabras del director y del director de fotografía en los sets, ¿no? A partir del próximo año estaré allá y bueno, hasta ahora es lo único que puedo decirles, pero me imagino que se podrán si nos dice más, le crecería la nariz. Si ya con eso no entendieron, muchachos, es muy difícil. Pero bueno, además tenemos muy buenas noticias. Acaba de ganar tu trabajo también el Ariel. Cuéntanos de ese corto también, por favor. Luis Tellez ganó el Ariel por mejor animación, por mejor corto de animación por Viva el Rey. En Viva el Rey colaboré con él como director de fotografía. Fue, digamos, para explicar qué es Viva el Rey, es un corto que empezó a hacerse hace 15 años. La primera vez que nos reunimos Luis y yo fue para hacer pruebas, todavía con una cámara Canon, no era ni siquiera Canon, era una cámara Kodak digital, la primera cámara digital previo a la D90, a la D100 de Nikon, que fueron las primeras que estuvieron en el mercado. Kodak lanzó una cámara que era la, no me acuerdo, N100 o 100N, no me acuerdo cómo se llamaba, y fue la primera vez que empezamos a hacer pruebas con los personajes del Rey. Y recuerdo que Luis se acerca y decía, bueno, quiero esto, y entonces en las primeras experiencias era tratar de iluminar con lo que teníamos para empezar a ver la textura con la que se iban a ver los personajes. Después pasó mucho tiempo, Luis siguió trabajando en el guión, en el storyboard, en el diseño de producción, en el arte de los personajes, en el arte de la construcción de los sets, y finalmente empezamos a hacer El Rey. Estamos en el 2019, yo creo que fue en el 2016 quizás, cuando ya pusimos manos a la obra y empezamos a hacer el proyecto. Yo trabajé de la mano de Luis, de Mice Senior, que fue la animadora principal, de Sam Méndez, que también fue animador, Luis obviamente también fue animador, de Gilberto Torres, quien me asistió a la fotografía y que fue su primera incursión al mundo del stop motion, y de Male Moreno, quien desarrolló la coordinación de producción del proyecto y además fue de las primeras personas que junto conmigo empezamos a trabajar con el Motion Control, que fue un Motion Control hecho en Puebla por unos ingenieros mecatrónicos y pusimos manos a la obra. El Rey ganó el Ariel el lunes pasado a Mejor Corto, lo cual me da mucho gusto porque la trayectoria de Luis es sin duda extraordinaria, es una persona convencida que el stop motion es una de las técnicas más maravillosas y coincido con él, ¿sabes? En la acción viva se pueden hacer cosas fantásticas, pero en el stop motion se puede recrear la magia de la vida a través de otras cosas. De todo, sí, tienes el control absoluto y además sí.
el trabajo con los actores es muy reconfortante, ¿no? Sí, hacen A lo que ver, uno quiere ahora que quiero vean. que lo hagas así. Y entonces ya queda sin ningún problema, ¿no? Sí. No es común que el director se le ponga a gritar a los actores si no estás haciendo el trabajo. No, pero en stop motion luego puede pasar que pueden haber pequeños cambios, que puede ser a la mitad o terminando el plano que dices, ¿sabes qué? Creo que sería mejor que en lugar que haga esto, que lo haga un poquito más despacio y luego tome velocidad. Y entonces pueden existir las toma 2 o toma 3, o si hay un error fotográfico, o si hay un... O sea, imagínate que en stop motion, si uno comete un error en live action, pues hacer una toma 2 no cuesta tanto trabajo. Pero si uno comete un error en stop motion, híjole, te llevas entre las patas el trabajo de horas de un animador, el trabajo de horas de un restaurador de los puppets, porque cada vez que se tocan se van lastimando, ¿no? Y Claro. entonces siempre tienen que ir a un hospital después de cada uno de los A un de las hospital tomas. de mopeds. Sí, a un hospital de los personajes, donde los restauran físicamente, donde si se rompió un alambre hay que abrirlos, coserlos de nuevo, recrear las cuestiones. Entonces, si uno en fotografía comete un error, Alfonso, pues te llevas entre las patas a un montón de gente, ¿no? Entonces, el gran reto, uno de los grandes retos del stop motion es evitar cometer errores, lo cual significa tener la mayor cantidad de claridad, ¿sabes? Tanto creativa como técnica y como órdenes que vienen de parte de dirección o producción para poder hacer las cosas lo mejor posible. Ahora, tú eres uno de los pioneros, por lo que nos has estado contando. ¿Hacia dónde va o sientes que va la animación de stop motion? No, hombre, yo me acuerdo cuando empezaba a hacer stop motion, decían que la familia del stop motion era muy pequeña en el mundo, ¿no? O sea, que había pocos y que prácticamente un animador podía estar brincando entre producciones. Y alguna vez escuché que el stop motion iba a morir. ¿Por qué? Por el nacimiento del 3D o el 2D, que es más rápido en términos de hacer una segunda toma o recrear cosas, o incluso iluminar en digital es más fácil, porque tú en digital puedes decidir si las lámparas generan o no sombras. Pero en físico tú pones una lámpara y va a generar una sombra siempre, ¿no? Es imposible evitar una sombra, ¿no? Entonces es mucho más costoso en términos técnicos, en términos creativos, en términos de solucionar cuestiones. Lo que veo es que ha habido mucha sofisticación y muchas combinaciones de técnicas, ¿no? El stop motion no solo es stop motion, sino también toma en cuenta referencias del cine clásico. Cuando digo cine clásico hablo del cine de orígenes, pensando en Méliès, pensando en Segundo de Chaumont, pensando en gente que tenía que resolver cosas desde cámara. Eso es un detalle que a mí me encanta, ¿no? Es como tomar la historia o el regalo que nos enseñaron los primeros padres del cine ahora, pero también tenemos otras técnicas con las cuales trabajamos de la mano, ¿no? Matte painting, 3D, efectos especiales, motion control, ¿sabes? Hay un montón de elementos que han ido haciendo que las cosas sean sofisticadas, lo cual hace muy bello el stop motion, ¿no? Y también esta integración de espíritus distintos de técnicas, porque en un principio se pensaba que todo estaba peleado, ¿no? Lo digital contra lo análogo. Y entonces no creo que sea esa pelea. Lo que pasa es que lo análogo da una satisfacción muy especial cuando tú haces, por ejemplo, un tiro trombón, que es el dolly in zoom out, ¿no? El boom, que se separan el efecto, ¿no? Claro. del trombón. Y entonces imagínate hacerlo en físico, en stop motion, ¿no? Coordinando foco, coordinando zoom y que cada cuadro vaya variando. Se vuelve increíble, que es muy distinto al efecto del 3D. Y para mí me produce mucha satisfacción que las cosas se puedan hacer en mano. Esto por un lado. Por otro lado, las escuelas están apostando por la formación de mucho más alumnos con conocimientos más sofisticados sobre la técnica, ¿sabes? La UNIVA, 3D Max, el TEC, la UDG, es decir, hay un montón de escuelas que cada vez generan más alumnos con conocimientos buenos, ¿no? Que ya vienen desde gente que comparte esa información
¿no? Productores, animadores, fotógrafos, que quieren que todo mundo subamos a escalones mucho más interesantes a lo que nos pasó a nosotros antes, ¿no? Nosotros antes era así, practicar y ver qué sucedía, y a través de la lectura, a través de la lógica, uno interpretaba ciertas cosas, ¿no? Y entonces creo que ahora el conocimiento está más cercano, y por supuesto tuve los productos, o sea, lo que yo hice de animación cuando era alumno no se compara con lo que ahora los alumnos hacen, ¿no? Son una maravilla las cosas. Y eso creo que va a darle un pie muy importante a la creación de animación, en cualquiera de las técnicas. Claro, ¿no? Y aquí en Guadalajara viene mucho el stop motion y va a ser como uno de los grandes generadores a nivel mundial México, y concretamente Guadalajara, que en animación es posiblemente la potencia más grande de lo que es el país. Sí, 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 sí. Hay semilleros importantes, hay gente haciendo animación en Puebla, en Ciudad de México, en Pachuca, seguramente en Monterrey. Hay mucha gente haciéndolo, pero en Guadalajara se está apostando, y por supuesto hay una tradición muy larga, ¿no? Desde Rigo Mora, ¿no? Y luego Guillermo del Toro y todos sus alumnos que vinieron después, René Castillo, Luis Telles, Carla Castañeda, Rita Basulto, Juan José Medina, ¿quiénes más? Son, Ojalá incluso que no se les nombres. conoce los 9 magníficos o los 6 magníficos, una cosa así. Seguro. O sea, son un montón, están haciendo un gran trabajo. Pero Sofía Carrillo. Pero más allá del trabajo que están haciendo, hay mucha gente también, A la aparte par. de los directores como Michelle, al que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. No, hombre, un placer, un Michelle, placer. y toda la suerte de los mundos en esa aventura que viene en Portland. Seguro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y un gusto estar aquí. Espero haber respondido todas las preguntas. Claro que sí. Gracias.